Las buenas costumbres. Casi todos alguna vez hemos escuchado este término, pero pocos sabemos definirlo. En sentido general, las buenas costumbres nos indican cuál es el comportamiento adecuado que un individuo debe seguir ante cualquier situación cotidiana. Es por ello que hoy Partenón.p nos invite a explorar qué dice el sentido común sobre el concepto de buenas costumbres en nuestra sociedad. Bueno, las buenas costumbres para mí creo que son las acciones que cada persona tiene que realizar, ya que están de acuerdo a su moral y a la ética que cada uno tiene y a las costumbres internas, tanto externas, que la sociedad misma impone en cierto modo, ya que nosotros estamos de una manera estandarizados por la regulación de ciertas actividades o ciertas acciones que nosotros creemos las correctas y las que por lo menos no perjudican a los demás que convivimos en una misma comunidad. Creo que son las acciones decorosas que nosotros, todo el mundo tenemos que tener por un tema de diligencia y por un tema de no egoísmo que tenemos que tener en cuenta siempre en nuestro actuar día a día. Bueno, las buenas costumbres para mí son los buenos valores, no sé, lo que se te puede enseñar en casa, el bien, diría yo, ¿no? Si bien las buenas costumbres es un término muy amplio, en lo cotidiano sería lo que uno adquiere durante la niñez, pero traducido a lo jurídico, las buenas costumbres es aquello que contraviene o no a lo que está establecido por la sociedad. Para mí, buenas costumbres son todos los modales y valores que de cada persona debe tener. El cómo portarse en una reunión, el cómo comportarse en el colegio, en la sociedad, en el saludo y, como digo, todos los valores, ¿no? Esas son las buenas costumbres. Para mí las buenas costumbres está relacionada directamente con los valores de la persona. Buenas costumbres para mí tiene dos conceptos. Uno lo que es enfoca la parte familiar y el otro la parte religiosa. Las buenas costumbres nacen en casa y la parte religiosa la complementa. Y también la parte secular, la parte educativa, en la que las personas pueden aprender a tener valores y a respetar lo que es costumbres, y por ende pues van a amar y respetar a las personas mismas, a su familia y a su país. En el marco de complementar el video acerca de buenas costumbres con la opinión de un especialista, es que nos encontramos con el doctor Luciano Barqui, abogado por la Universidad de Lima, magíster Convención de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Lima y en la PUC. Se desempeñó como abogado asociado principal del estudio Osterling y el estudio Grau, y actualmente se desempeña como abogado senior de la gerencia legal de Plus Petrol y es candidato a ser doctor por la PUC. Dicho esto, pasaremos a preguntar algunas opiniones del doctor. Doctor Barqui, buenas noches. En su opinión, ¿qué debemos entender por buenas costumbres? A ver, el término buenas costumbres está íntimamente ligado al tema moral, ¿no? Son ciertos principios que están establecidos en una colectividad de personas y por lo tanto ligados estrechamente al tema moral. Tanto es así que hay sentencias de la Corte Suprema que vinculan muy estrechamente el tema de las buenas costumbres con el tema moral. Por ejemplo, en el caso del derecho italiano, el contrato que afecta las buenas costumbres se le llama contrato inmoral, ¿no? Entonces hay una vinculación estrecha al tema moral en el caso de las buenas costumbres. Ahora, el tema moral es un tema variable de acuerdo al tiempo y de acuerdo al lugar. Los criterios que se puedan establecer como unos criterios aceptados por una determinada colectividad dependen del momento. Por ejemplo, en algún momento de la historia, por ejemplo, el cobro de intereses fue considerado como algo inmoral. Hoy día se acepta, a pesar de que hay todavía un cierto rechazo al tema de los intereses, queda un rezago, por ejemplo, hay una asociación con algo que sí se considera todavía inmoral, que se asocia con el tema de la usura.
El tema de la usura es algo que sí se considera inmoral por la sociedad. De tal manera que lo que puede ser inmoral en un determinado momento luego deja de serlo. Normalmente distingues lo que es lo ilícito de lo que es lo inmoral. Normalmente se distingue, ¿no? Por ejemplo, se habla del contrato ilícito y del contrato inmoral. Pero a veces la diferencia desaparece porque muchos de los aspectos que pueden afectar la moral son recogidos por el ordenamiento jurídico y se establece como una norma imperativa prohibitiva. Entonces, la diferencia entre lo que es ilícito y lo que es inmoral es muchas veces tenue. Y como todo lo que está relacionado en la moral, hay una fuerte influencia, por ejemplo, también de la religión. Entonces, la religión puede influir mucho en considerar una determinada actividad como contraria a las buenas costumbres, ¿no? Por ejemplo, y como repito, sentencias de la Corte Suprema que hacen una vinculación casi, diría yo, casi como sinónimo de lo inmoral contra lo que ofende las buenas costumbres, ¿no? Suele además haber una identificación, porque además así empieza, entre buenas costumbres y la moral sexual. Normalmente se vincula un tema de buenas costumbres con un tema sexual. Sin embargo, el tema de buenas costumbres es mucho más amplio que el tema sexual, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema relativo a pornografía, el tema relativo a prostitución, es el típico ejemplo de ofensas a las buenas costumbres, ¿no? Afecta la moralidad la sexualidad. Pero obviamente el concepto de buenas costumbres es mucho más amplio que el tema sexual. Por ejemplo, algo que es conocido en Estados Unidos y en Europa, el famoso caso de los lanzamientos de enanos, ¿no? Que se ve en la película de El Lobo de Wall Street. En ese caso no es un tema sexual, ahí en ese caso es algo que es una actividad que afecta la dignidad de la persona, y entonces ahí puedes considerarlo como un supuesto de afectación de las buenas costumbres que no necesariamente está ligado al tema sexual. En esta sentencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, que le mencionaba, fue sobre un tema vinculado a lo sexual, que eran las llamadas eróticas, ¿no? Y la Corte Suprema determinó que era una actividad que afectaba las buenas costumbres, ¿no? Era un cobro que se hacía por este servicio 0800, y determinó que no se pagaba porque era un contrato que afectaba las buenas costumbres y afectaba la moral, ¿no? Entonces ahí apreciamos esa vinculación con la moral y esa vinculación con el tema de lo sexual, pero que, insisto, el tema de las buenas costumbres va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces digamos que las buenas costumbres es un concepto que evoluciona dependiendo del contexto. Es un tema que evoluciona, que tiempo. Dependiendo de la historia, un concepto, porque hay que establecer los criterios de una determinada colectividad, y por lo tanto lo que afecta a las buenas costumbres aquí podría no serlo en otro lugar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso islámico. Probablemente un contrato de trabajo para una mujer podría afectar las buenas costumbres allá, cosa que es normal aquí. Entonces sí, es un concepto netamente variable, y más allá de lo que uno piense individualmente, puede tener una mente amplia, las buenas costumbres es finalmente el criterio que existe en una determinada sociedad. Por lo tanto, aun si uno considerara que no afecta a las buenas costumbres, no hay que verlo desde la perspectiva de uno, sino desde la perspectiva de la del sociedad, todo, ¿no? Bueno, de acuerdo. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la función que se le atribuye como límite a la actuación de los particulares? Sí. Las buenas costumbres
es un límite a la actividad, a la contratación, digamos, ¿cierto? Es decir, el hombre tiene básicamente dos límites. El límite de la física, de las leyes de la física, nadie se puede obligar a hacer algo que la ley de la física no permite hacer. Y la otra limitación es las leyes del propio hombre. Y sobre esa base las buenas costumbres funcionan como una limitación. Alvin Roth, que es un economista, Nobel del 2012, tiene un artículo bien interesante sobre la repugnancia como límites a los mercados. Y precisamente él se refiere a la repugnancia como estas actividades que la sociedad las ve utiliza la expresión repugnancia, pero podríamos hablar con desaprobación, ¿no? Y se refiere como límite de los mercados, es decir, hay cierto tipo de mercados que por más interés que alguien pueda tener, se ven limitados porque la sociedad en general los ve con rechazo. Y hacen una enumeración de aquellos casos de repugnancia, y ahí uno aprecia claramente la evolución que ha habido respecto a diferentes actividades. Ahí menciona, por ejemplo, el tema de los intereses, que sobre la base de la religión católica se vio con repugnancia el cobro de los intereses y que hoy día es aceptado, ¿no? Entonces uno aprecia que hay una variación de los conceptos a través de la historia. De hecho, por ejemplo, y no solamente en cuanto que algo que afecta a las buenas costumbres y hoy día ya no lo hace, hay cosas que aparecen luego que afectan las buenas costumbres y que antes no aparecían, y ello por el desarrollo de la tecnología. Entonces, por ejemplo, hoy día puede verse con repugnancia, para utilizar la expresión de Roth, los contratos de maternidad subrogada, ¿no? Entonces, definitivamente el concepto o la idea de las buenas costumbres funciona como un límite a la contratación, funciona como un límite a los mercados, finalmente, si lo vemos desde una óptica económica. Ahora, legalmente tiene dos consecuencias, ¿no es cierto? Una de ellas es esta: el Código Civil establece que un contrato que ofenda las buenas costumbres es un contrato nulo y no produce efectos. Pero hay además una segunda consecuencia del contrato inmoral, por darle el nombre de los italianos, y es que cuando ese contrato ha sido ejecutado, no es posible exigir la repetición, ¿no? Normalmente la consecuencia de un contrato nulo es que si las prestaciones, digamos, si los desplazamientos patrimoniales se han producido, entonces lo que corresponde es la repetición, porque al desaparecer la causa, las atribuciones dejan de tener una causa y corresponde la restitución de las prestaciones. Por eso es que normalmente se dice, cuando se resuelve el contrato se restituyen las prestaciones, y parte de ese concepto. En el caso del contrato inmoral, si el contrato es nulo y los dos sujetos incurren en inmoralidad y se han ejecutado las prestaciones, la consecuencia es que en ese caso no procede la restitución, ¿no? Y es una consecuencia particular, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en ese supuesto al derecho le es indiferente dónde queda la prestación. Siendo un contrato inmoral, al derecho no le importa. Debe la tutela, digamos. Sí, lo que se ha establecido, lo que establece el Código Civil peruano, una regla particular, es que lo ejecutado, digamos, en virtud de un contrato inmoral, dice el Código, va a una sociedad de beneficencia, ¿no? A la beneficencia familiar. Hoy día podría hacerse referencia, aunque no expresamente, a la pérdida de dominio, pero las consecuencias de un contrato inmoral son dos. No es solamente que sea nulo, y es que si se hubiese ejecutado las prestaciones, no existe acción para la restitución. Ok, correcto. Y bueno, finalmente, ¿cree usted que influencia realmente en las relaciones jurídicas de las personas o también en otros ámbitos de sus vidas? Sí, yo creo, finalmente, el tema de las buenas costumbres tiene una
un efecto jurídico, pero, y que es, digamos, la posibilidad de afirmar que a veces el tema moral, normalmente uno distingue, el tema de la moral es un tema distinto a lo jurídico, pero en la invocación de la buena fe como una limitación a la contratación, uno aprecia que muchas veces lo moral se une a lo jurídico, ¿no es cierto? En este caso, la ofensa a la moral, a las buenas costumbres, hace que jurídicamente esto no sea tutelado, ¿no? No es un tema solamente de rechazo de la sociedad, es un tema que no admite la aplicación del sistema jurídico, no permite que ese acto ingrese al sistema jurídico. Pero estando vinculado a lo moral, queda claro que también es una forma de limitar tus comportamientos frente a los demás, ¿no? Y por lo tanto lo moral influye en tu forma de comportarte, ¿no? Es ahí una pauta de conducta y que además, como digo, tiene una fuerte vinculación con el tema religioso y por lo tanto no me cabe duda que dependiendo de tu religión además esas pautas puedan ser mucho más marcadas que otras, ¿no? Entonces que no se limita solamente al ámbito jurídico que tiene, digamos, un aspecto que se va a dar respecto a la imposibilidad de realizar determinado tipo de actividades o darle juridicidad a un determinado tipo de actividades, sino también definitivamente en tu comportamiento diario, ¿no? Ahí aflora más bien un tema ético, un tema moral y tu comportamiento frente a los demás, ¿no? Alguna vez leí que la diferencia justamente entre el derecho y la moral era que las reglas de la ley te permite vivir con los demás y lo moral y lo ético te permite vivir contigo mismo. Entonces, de hecho, la buena costumbre ligado al tema moral va a influir en tu comportamiento diario, en tu comportamiento personal, ¿no? Entonces, de hecho, tiene una repercusión mayor al tema eminentemente jurídico, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su apreciación.